Ejemplo 1. Modelo de asignación de recursos. El objetivo es formular un modelo de programación lineal orientado a la asignación de recursos. Y para esto vamos a formular ese modelo de manera que se optimice la utilidad percibida por la fabricación de productos. En la siguiente imagen observamos el resultado tras desarrollar nuestro primer ejemplo. Veamos. El enunciado nos dice que hay una empresa que cuenta con dos máquinas, M1 y M2. La capacidad de producción de la primera máquina es de 25 cajas por hora, tal cual visualizamos en nuestra tabla, y la de la segunda máquina de 50 cajas por hora. Además, ambas máquinas utilizan la misma materia prima para producir las cajas. La máquina M1 utiliza 35 libras de materia prima por hora y la M2 45 libras de materia prima por hora. El precio de una caja terminada, independientemente de en qué máquina se ha producido, es de 55 soles. Tenemos también un costo por hora de operación para la máquina 1 y un costo de operación por hora para la máquina número 2. Además, la máquina 1 dispone de 35 horas de trabajo y la M2 de 45 horas. La disponibilidad de materia prima es de 1000 libras y el costo de la materia prima es de 18 soles por libra. Muy bien, en este caso necesitamos determinar cuál es la cantidad de cajas a producir en la máquina M1 y cuál es la cantidad de cajas que se debe producir en la máquina M2, de manera que se maximice la utilidad, ya que estamos trabajando con precios, es decir, ingresos y costos de operación. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es procesar nuestra información. Debido a que nuestra variable se expresa en unidades de caja, la producción vamos a convertirla a producción en horas por caja, es decir, vamos a invertir la cifra 1 entre la producción y vamos a arrastrar nuestra fórmula. Muy bien. Luego necesitamos calcular la cantidad de libras que se requiere para fabricar una caja en M1 y la cantidad de libras que se requiere para fabricar una caja en la máquina M2. Esto lo vamos a conseguir multiplicando la producción, que está en horas por caja, por las libras de materia prima por hora. Copiamos la fórmula. Listo, ya tenemos nuestra información procesada. Lo primero que vamos a colocar en la función objetivo es el monto por ingreso. Debido a las ventas, tenemos el precio de venta que va a multiplicar a la cantidad de cajas en total que se vayan a producir. Muy bien, hasta aquí tenemos el ingreso. Vamos a restar los costos. En este caso, el primer costo que vamos a calcular es el costo por materia prima. Este costo va a ser igual al costo por libra de materia prima que multiplica a la cantidad de materia prima que se destine a la producción de cajas en M1. Esto lo calculamos multiplicando la cantidad de cajas a producir en M1 por las libras de materia prima por caja en M1. Muy bien, vamos a añadir aquí también la cantidad de materia prima destinada a la producción de cajas en M2. Y esta producción o este requerimiento de materia prima la calculamos multiplicando la cantidad de cajas a producir en M2 con las libras de materia prima por caja en M2. Muy bien, ya tenemos aquí el costo por materia prima. Y lo siguiente es el costo por hora de operación. Muy bien, aquí vamos a tener el costo por hora de operación en la máquina M1 que va a multiplicar a la cantidad de horas destinadas a producción en esa máquina M1, y esa cantidad de horas
se calcula multiplicando la cantidad de cajas a producir en M1 con la producción en horas por caja en M1 precisamente. Restamos ahora también el costo por hora de operación en M2 que multiplica todas las horas destinadas a producción en M2. Muy bien, ya tenemos la función objetivo. Perfecto. Continuamos con las restricciones de recursos. Vamos a iniciar con la disponibilidad de horas de operación en la máquina M1. Las horas que vamos a utilizar de la máquina M1 serán igual a la cantidad de cajas a producir en esa máquina por la producción en horas por caja de esa máquina. Tiene que ser menor o igual que la disponibilidad que figure en D8. Para la segunda máquina, las horas destinadas a producción en esa máquina tienen que ser menor o igual que las horas disponibles. Muy bien. Ahora, se nos especifica también que hay un mínimo de horas en las cuales las máquinas se deben encontrar trabajando. Cada máquina tiene que trabajar como mínimo 5 horas, así que vamos a trabajar nuestras siguientes dos condiciones. Decimos, la cantidad de horas destinadas a producción en M1 tienen que ser como mínimo 5 horas y en M2 exactamente lo mismo. La cantidad de horas que se destinen a producción en esa máquina tienen que ser menor o igual a 5 horas. En este caso el mínimo de horas coincide para ambas máquinas. Lo siguiente que vamos a especificar es la disponibilidad de materia prima. Y decimos, la cantidad de materia prima necesaria para producir cajas en la máquina 1, cantidad de cajas a producir en M1 por las libras de materia prima por caja en M1, más la cantidad de libras de materia prima destinadas a producción en M2, la determinamos multiplicando la cantidad de cajas que se producen en esa máquina por las libras de materia prima por caja que se necesitan en la producción en M2. Esa suma tiene que ser menor o igual que la disponibilidad de materia prima, que es de 1000 libras. Digitamos directamente 1000. Muy bien, ya tenemos nuestro modelo de programación lineal. Lo que vamos a hacer ahora es recurrir a la herramienta Solver. El objetivo figura en B18. Vamos a maximizar las variables B8 y B9, la cantidad de cajas que se van a producir por máquina. Las restricciones, tenemos las dos restricciones que hacen referencia al máximo de horas disponibles. Agregar. Y tenemos otras dos restricciones con respecto al mínimo de horas que se deben utilizar. Agregar. La siguiente restricción es con respecto a la disponibilidad de materia prima. Agregar. Luego, como estamos produciendo unidades de cajas, nuestras variables necesitan ser enteras. Aceptar. El tipo de método de resolución es simplex. Activamos la casilla de convertir variables y resolver. Aceptar. Y tenemos que la máxima utilidad es de más de 29.000 soles. Esta utilidad se alcanza produciendo 296 cajas en la máquina M1 y 650 en M2.